Muy buenas tardes a todos. Es un gusto darles la bienvenida a este webinar en el que abordaremos los aspectos legales clave que rigen dos tipos de contratos fundamentales en la oferta de los productos financieros que brindamos en Vivela. Soy Verónica Soriano, abogada del Departamento Legal de Vivela. A través de este espacio buscamos ofrecer claridad sobre las obligaciones que nacen en cada uno de estos contratos. Comenzaremos analizando el marco general y luego iremos profundizando en cada contrato, destacando los elementos esenciales, las diferencias más relevantes y las implicancias legales que debemos de considerar en cada uno de estos casos. Es importante tomar en cuenta cuál es el objeto de los contratos. Mediante los contratos de afianzamiento, se otorga al promotor o a la entidad técnica una línea de afianzamiento por un plazo de 12 meses. Recordemos que este plazo puede ser renovable. Por este contrato, Vivela se compromete a emitir las cartas fianzas requeridas por el fondo a solicitud del promotor y a la ET a fin de garantizar el desarrollo, la ejecución y la conclusión de un proyecto. Vivela se reserva el derecho de modificar, reducir o suspender la línea si varían las condiciones bajo las cuales fueron aprobadas. Diferencias básicas sobre los productos de afianzamiento. El producto de construcción sitio propio hay que tomar en cuenta y es una de las principales diferencias, es que el terreno está a nombre del beneficiario. La ejecución de la obra está a cargo de la entidad técnica autorizada por el Fondo Mi Vivienda. Esta entidad técnica debe celebrar un contrato de obra con el beneficiario del bono familiar habitacional. En los contratos ABN, que es adquisición vivienda nueva, hay que tomar en cuenta la principal diferencia, que es el terreno debe ser de propiedad del promotor. El promotor firma un contrato de compra-venta con el beneficiario del bono y recordemos que es súper importante que todos los proyectos deben de tener un código otorgado por el Fondo Mi Vivienda. Vamos aquí a compartir un poco cuáles son las obligaciones garantizadas en cada uno de estos contratos. En el contrato de construcción en sitio propio, tenemos que tomar en cuenta que son las obligaciones de los contratos de obra, culminar y entregar las viviendas en el plazo y las especificaciones técnicas aprobadas por el fondo. La obtención del certificado de finalización de obra y el acta de conformidad de vivienda terminada firmada por los beneficiarios. Estas son las obligaciones garantizadas que siempre recordemos, debe de cumplir la entidad técnica. Respecto al contrato de ABN, las obligaciones contratadas de compra-venta correspondientes a la adquisición de vivienda nueva, que son culminar y entregar las BIS en el plazo y las especificaciones técnicas aprobadas por el fondo. De igual manera, el promotor debe lograr la obtención del certificado de finalización de obra en el plazo acordado, el acta de conformidad de vivienda terminada firmada notarialmente por los beneficiarios y, esta es una crucial diferencia, el saneamiento legal. En este tipo de contratos es importante el promotor independice, inscriba la declaratoria de fábrica en registros públicos y las compras, ventas e hipotecas, de ser el caso, que los beneficiarios soliciten un crédito complementario. Consideraciones legales básicas para un ABN.
Tenemos que aquí poner atención porque el terreno siempre debe estar a nombre del promotor. Recordemos que dentro del estudio de títulos que realizamos, debemos de cotejar la información que el terreno coincida con entre la información registral y municipal. ¿Qué quiere decir? Nosotros al hacer el estudio de títulos, revisamos las partidas registrales y cotejamos con el HR y el PU. La memoria descriptiva, la licencia de edificación y las factibilidades. Recordemos siempre que el terreno debe no tener edificación o, de lo contrario, el promotor deberá de firmar una declaración jurada de demolición. También hay que tomar en cuenta que revisamos los impuestos prediales y que los arbitrios estén totalmente cancelados. Aquí vamos a detallar un poquito más las obligaciones contractuales de la entidad técnica en el contrato de construcción en sitio propio. Dentro de las obligaciones de la ETE está el culminar las viviendas según el proyecto registrado ante el Fondo Mi Vivienda. Deben de mantener su condición de entidad técnica, deben de presentar copia del expediente técnico y su modificación de ser el caso, previa aprobación de la municipalidad. Comunicar a Vívela, y esto es súper importante, el inicio, el avance y la culminación de la obra, de los trámites municipales y los trámites de liberación ante el Fondo Mi Vivienda. Comunicar si ha transcurrido 35 días de realizado el desembolso de los BFH, más ahorros en caso no hayan iniciado la obra. Enviar a Vívela una copia del acta de vivienda terminada y todo documento que acredite un avance o un estadio en el proceso de liberación de la carta fianza. También es importante recordar que deben enviar o comunicar cualquier hecho que afecte la ejecución de la obra y, de ser el caso, firmar la resolución del contrato para devolver esos bonos y ahorros ante el fondo. Obligaciones contractuales del promotor. No olvidemos, por favor, y es súper importante, que todo promotor contrate una póliza CAR, que debe estar vigente durante la construcción y endosada a favor de Vivela. Esto es en el periodo en que aún no han terminado la construcción, porque luego de eso, terminada la construcción, lo que le corresponde al promotor es contratar una póliza multirriesgo para el periodo comprendido entre la finalización de obra y la entrega efectiva de la vivienda endosada a favor de Vivela. Tienen los promotores también que recordar que deben de permitir a los supervisores el control de la obra que dispongan, comunicar cualquier hecho que afecte a la ejecución de la obra y, de ser el caso, también tienen la posibilidad de firmar la resolución del contrato de compraventa para devolver los bonos al fondo y los ahorros. Causales de resolución contractual. Dicho hasta este momento, una causal para resolver el contrato es que no se cumpla ninguna obligación de las antes referidas. No cumplir con el avance de obra comprometido. Si se detecta la falsedad de cualquier documento presentado. Si es declarado insolvente. Y si está en curso en algún proceso de investigación por lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Autorización del promotor y de la entidad técnica. Los contratos autorizan a que, en caso de cualquier incumplimiento contractual, Vivela puede: número 1, devolver los BFH y ahorros. Por tanto, se obligan a firmar los promotores o las ET los contratos de obra y o de compra-venta, la resolución.
o sustituirlo por otras entidades técnicas o otro promotor a quien deberá ser entregada toda la documentación técnica necesaria. Los costos serán asumidos siempre con los recursos de las ET para facilitar los accesos a las plataformas correspondientes. En caso de ejecución, disponer los recursos administrados a fin de cumplir con el honramiento de la carta fianza. Con esto concluimos nuestro recorrido por los aspectos legales más relevantes en los dos contratos que sustentan nuestros productos financieros. Como vimos, cada uno de estos contratos tiene particularidades jurídicas que inciden directamente en la relación del cliente o el beneficiario. A partir de este momento, abrimos un espacio para nos puedan hacer preguntas o comentarios o algún tipo de aporte. Hola Raquel, ¿cómo estás? ¿De quién debe ser la propiedad del terreno en los proyectos de ABN? Siempre recordemos que en el caso de los ABN es el promotor quien debe ser propietario del terreno. Y recuerden que este terreno no debe tener ninguna edificación, porque de ser así van a tener que presentar una declaración jurada. Algo que les quería compartir y de repente no ha sido materia de exposición, pero creo yo que es una pregunta reiterativa entre nuestros clientes, es quién debe de suscribir los contratos de afianzamiento y qué facultades siempre revisamos en las vigencias poder y solicitamos a los clientes. Quien debe suscribir los contratos de afianzamiento es el gerente general. Y las facultades que siempre solicitamos son que tengan poderes para suscribir cartas fianza, garantías mobiliarias, pagarés y administración de fondos. Creo que les gané porque nos vuelven a hacer cuáles son las facultades que debe tener un GG para suscribir los contratos de afianzamiento. Igual se lo vuelvo a compartir, que es súper importante el gerente general tenga facultades para solicitar cartas fianza, para suscribir garantías mobiliarias, pagarés y administración de fondos. Otro punto importante y relevante respecto a nuestros contratos es que siempre pedimos un fiador solidario. Y este fiador debe siempre de tomarse en cuenta que si tiene un estado civil casado, es muy importante sepan que tiene que venir y tiene que suscribir también el contrato la cónyuge. Esto aplica siempre y cuando sea una persona natural el fiador solidario. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quién está a cargo de la ejecución de las obras en los proyectos de construcción en sitio propio? Es la entidad técnica y creo que no lo hemos comentado, pero es importante tomar en consideración que la entidad técnica también tiene un código y son ellos los responsables de la ejecución del proyecto y la debida entrega como vivienda terminada.
Si la ET es una persona natural, gracias Ángela por tu pregunta, ¿con negocio también participa el cónyuge? Sí, porque quien está suscribiendo es la persona natural y es importante que al tener el estado civil de casado también participe el cónyuge. Hola Matías, ¿de quién debe ser la propiedad de los terrenos en los proyectos de ABN? En el caso de los proyectos de ABN, el propietario siempre debe ser el promotor. Y es una de las principales diferencias con los contratos de sitio propio, donde el propietario del terreno es el beneficiario. Bueno, no habiendo más preguntas, les agradecemos muchísimo su tiempo, su atención. Y recuerden que siempre vamos a estar atentos a cualquier consulta y lo que necesiten como equipo Vivela. Gracias.